Saludos, lo que les voy a contar sucedió en mi ciudad. Muchas han sido las leyendas acerca de la familia de Marta Abreu y el origen de la fabulosa fortuna que hicieron florecer tantas obras para la ciudad y la independencia de Cuba. Sobre el tema, hablamos hoy. La más noble de las villaclareñas fue la segunda hija del matrimonio conformado por don Pedro Abreu y doña Rosalía Arencibia y nació casi terminando la primera mitad del siglo XIX, exactamente el 13 de noviembre de 1845. Aunque muchos biógrafos de la familia Abreu decidieron por respeto a Marta no ventilar públicamente la manera en que negociaba su padre, existen evidencias de que ella no aceptó las acciones de las que tuvo conocimiento. El abuelo paterno de Marta Abreu se llamó Manuel González Abreu. Era natural de Los Realejos. Antiguamente era un villorrio que se llamaba Realejo de Arriba, que existe en Santa Cruz de Tenerife, en Islas Canarias. Él vino hasta Cuba. Muchos biógrafos de Marta Abreu dicen que este abuelo vino como un inmigrante canario. Yo he podido constatar en documentos que él vino como soldado. Quizás la intención después de él fue quedarse aquí viviendo. Primero se asentó en Puerta de Golpe, lo que hoy llamamos hoy en día La Esperanza. Y después, pero era una persona pobre, un inmigrante, por eso le consideran un inmigrante canario, llegó aquí, se estableció, quizás venía con alguna carta de recomendación, eso hasta ahora se desconoce, pero se enamora de una santaclareña, de Rosa María Jiménez y de la Peña, que de alguna manera tenía una posición, pero que no era una familia muy adinerada. Eso sí lo he podido ver. Y él se enamora de ella, pero siempre los biógrafos hablan de una persona que va elevando poco a poco, incrementando una fortuna, y he visto que a veces está enredado, por ejemplo, en asuntos de compras de esclavos, que se hacían. Incluso en uno de los documentos se dice que lo hizo por el estero de Granadillo, de Encrucijada un poco para allá a la costa. Y parece que a él era bueno en los negocios y el comercio, en los negocios de campo sobre todo, y empezó a hacerse de dinero, a hacerse de fortuna, a incrementar. Se cuenta que Marta Abreu visitaba con frecuencia el panteón familiar en el cementerio de Santa Clara para rendir tributo a su abuela. La esposa de él, Rosa María Jiménez de la Peña, se consideraba una de las familias más fecundas de la época porque llegaron a tener 17 hijos. A veces hay errores en el nombre de los hijos en las diversas biografías, porque, por ejemplo, te ponen a un hijo como el nombre de Julio o Rafael, y por ejemplo no era Rafael, no existía un hijo que se llamaba Rafael, era Rafaela, María Rafaela. Y así, eso lo podemos ver en las partidas de bautismo de cada uno que están en el antiguo archivo de la Parroquial Mayor, que hoy en día es la catedral. Ahí están todas esas partidas. A veces me pregunto por qué los biógrafos no dieron con eso si eran documentos que estaban a la mano. Pero ahí se puede ver los 17 hijos que tuvo Manuel González Abreu. De esos 17 hijos, 11 eran varones. Él, al sumar 12, parece que en la villa jocosamente los conocían como los 12 apóstoles. La familia de los 12 apóstoles, al sumar 12, 11 hijos varones y él el cabeza de la familia. En 1881 se habían ejecutado obras de reordenamiento urbano en la Plaza Mayor de Santa Clara, que oficialmente se llamaba desde 1849 Plaza de Recreo. La parcela frontal a la plaza, entre las calles Carmen y Santa Ana, estaba ocupada por los viejos muros de la Ermita de la Candelaria, que era utilizada desde 1849 como cuartel. En 1883, el terreno fue negociado por el Ayuntamiento de Santa Clara para en su lugar permitir la construcción del Teatro La Caridad.
Marta Abreu creía útil el teatro y precisamente allí, cuyo emplazamiento lo convertiría en blasón de la cultura y símbolo de la arquitectura de la ciudad, y no se equivocó. Sobre el tema les hablaremos en solo minutos. La casa de los Abreu, en la antigua calle de Santi Spíritus, actual Juan Bruno Zayas, poco recuerda a ese caserón colonial de esquina con portal y columnas que se observa en viejas imágenes. La mayor parte de los biógrafos de la familia Abreu han dado por sentada la fortuna de su padre y no han profundizado en ello. Hay una historia también un poco enreversada en esto, porque por ejemplo Rosa María Jiménez y de la Peña era una mujer, lo he visto en documentos, que visitaba, por ejemplo, aquellos pequeños ingenios que empezaron a tener ellos en la zona de Ranchuelo, un poco en San Fernando de los Camarones, por aquí por Esperanza también tuvieron algunos ingenios. Y ella se hacía llevar en sillas por los esclavos, porque no le gustaba mucho el fango. También existe un expediente porque ella sorprendió a una esclava teniendo relaciones con su esposo y la mató. Le dio muerte con el sable del esposo, tuvo que pagar 700 pesos oro por esa esclava. La mató, era una esclava haitiana que se dice que les profirió una maldición a ella, que todas las mujeres de su familia morirían de problemas en el interior, que morirían prácticamente, o sea, de esos problemas, y que los hombres todos iban a ser traicionados por mujeres, por sus esposas. Eso es una de las cosas que queda así, pero se cuenta en ese documento que aquella esclava y eso, bueno, en algunos aspectos de la vida, cuando uno ve la familia de los descendientes de los Abreu, ve infidelidades, ve a veces, por ejemplo, cómo la madre de Marta Abreu muere producto de un tumor intraabdominal que se le operó, pero le dio una peritonitis. Marta también muere de una peritonitis. Al final de la vida de Rosalía también, Rosalía Abreu, la hermana de Marta, Rosalía tiene una operación también de un tumor en el interior, y su hermana Rosa no tiene hijos. No se sabe por qué. La familia de los Abreu residió algún tiempo en un caserón colonial en la calle de Santi Spíritus, actual Juan Bruno Zayas. El padre de Marta Abreu, Pedro Nolasco de Jesús González Abreu, es curioso que de todos los hermanos que tenía, el papá siempre lo distinguía sobre todos los demás. Incluso yo he podido ver un documento que existe en la Biblioteca Nacional donde el papá, que fue ascendiendo porque llegó como soldado aquí, pero después fue sargento, fue ascendiendo poco a poco hasta que llegó a ser alcalde ordinario de Santa Clara, de segunda elección. Él pide para uno de los hijos la gracia de cordones, que eso era como por ejemplo, era yo soy militar y pido para un hijo mío que pueda acceder a lo militar también y que tenga grado. Lo que hace que Pedro Nolasco se inserte como cadete en lo militar. Que a veces dicen que el padre de Marta Abreu no era militar. Bueno, hasta algún punto de la vida quizás él no, pero sí fue cadete, fue soldado, accedió a distintos cargos. En los negocios también parece que él tenía cabeza para los negocios Pedro Nolasco, porque de todos los hijos, incluso no es el primogénito de los varones, ellos tuvieron primero unas hembras, después otros varones, pero cuando uno analiza la historia y ve documentos, se da cuenta de que Pedro Nolasco, de todos los hijos, es el que ponen a la cabeza muchas veces de negocio. Y parece que esta aptitud del papá la supo captar, porque los negocios muchas veces no eran lo más lícito posible. Era la época también en que se vivía. Cuando su padre muere, parece que él queda a la cabeza de esa vasta familia, porque también existen documentos donde la madre deposita dinero de zafras a él, por ejemplo, 30.000 pesos oro, y él con esos 30.000 pesos lo que hace es acrecentar la fortuna, comprar tierras, comprar ingenio, y después es curioso porque se lo devolvía a su madre, ante notario y todo, y le hacía la devolución de esa cantidad de dinero.
terreno de la antigua ermita de la Candelaria, Marta Abreu edificó varias obras para la ciudad en la calle Gloria. Al quedar demolida la ermita, convento, hospicio, cuartel, fueron firmadas las escrituras en la escribanía del ayuntamiento y las obras no tardaron en comenzar a finales de 1884. El ingeniero contratista Herminio Leiva aparece a la izquierda, sosteniendo en sus brazos los planos de la obra. Para la fecha en que los cubanos celebran a su patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre, fue señalada la inauguración del teatro, cuyos beneficios se invertirían en los pobres y desamparados de la ciudad. Exactamente eso ocurrió el 8 de septiembre de 1885. La próxima semana continuaremos tejiendo la historia de la familia Abreu y el surgimiento de la fortuna que tanto aportó a nuestra ciudad y a la historia de Cuba. La historia de Santa Clara se conforma de eventos que unidos crean una manera de presentar la vida de sus mujeres, hombres y la nación de la que forman parte. Los espero en un próximo encuentro para continuar con Historias de mi ciudad.